Hola, profe, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la lengua de las mariposas. Mi grupo está conformado por María del Mar Cabral Cabrera, Dana Lisset García Montealegre, Jesús Andrés Arbeláez Caicedo, Giancarlos López Valdés y mi persona, Luis Felipe Castiguerazo. Nuestra introducción trata de que en la película La lengua de las mariposas, que fue creada en 1999, dirigida por José Luis Cuerda, basada en el relato homónimo de Manuel Rivas, se desarrolla la historia de Moncho, un niño que vive en la España rural de la Segunda República. Se exploran temas profundos como la importancia de la educación, el valor de la memoria histórica y el conflicto entre el lenguaje formal y el cotidiano. La película muestra cómo la educación y las tradiciones orales desempeñan un papel crucial en la formación de la identidad personal y colectiva. Nuestro trabajo tiene 6 partes. Está el lenguaje estándar, lenguaje cotidiano, las implicaciones sociales y culturales en la película, las tradiciones orales, la memoria histórica y educación, y el guión y reflexión. Bueno, ahora yo les voy a explicar qué podemos entender por lenguaje estándar. Podemos entender que es una forma de lenguaje que sigue un conjunto de reglas gramaticales, léxicas aceptadas y utilizadas en un contexto formal y académico. En este tipo de lenguaje se puede resaltar o se caracteriza por su claridad, coherencia y precisión. Su uso asegura una comprensión mutua entre habitantes de diferentes dialectos, con lo que a su vez fomenta un entorno de respeto y profesionalismo en la interacción. Algunos ejemplos o características pueden ser el saludo formal, las presentaciones, carta formal, instrucciones y descripciones. Y a continuación pasamos a un video que tiene clips de la película. En esta escena, don Gregorio mantiene un tono formal utilizando una estructura clara y lógica, lo que es característico del lenguaje estándar. Esto lo hace a la hora de brindar su explicación sobre la cuestión de que los gallos no ponen huevos. La intención del maestro es dejar en evidencia una realidad y corregir los mitos o creencias locales. Su forma de hablar es digna de una persona con el título de educador. En esta escena, don Gregorio empieza a explicar algunas de las características de las lenguas de la mariposa en un tono formal, lo cual es una característica del lenguaje estándar, aunque también se ha implicado uno de los elementos del lenguaje científico para explicar la anatomía de la mariposa. Su explicación es en base a los hechos verificados y propios de la biología. El maestro busca que sus estudiantes comprendan la naturaleza desde una perspectiva científica, descartando cualquier tipo de creencia arraigada que puedan tener. El vocabulario que utiliza para esto es formal y didáctico, propio del lenguaje estándar. Aunque la base sea un lenguaje estándar, don Gregorio también utiliza un tono poético para poder fascinar a los niños con la belleza natural. Esto se puede evidenciar cuando compara la lengua de la mariposa con algo delicado y maravilloso. Aquí podemos evidenciar que don Gregorio utiliza una estructura clara y un lenguaje formal. Su discurso trata sobre la justicia y el progreso. Hace uso de oraciones con un tono más elevado y serio. El lenguaje que usa es con el fin de transmitir valores como lo pueden ser la libertad e igualdad. Es un discurso que busca educar a la comunidad sobre la importancia de la libertad de pensamientos. Esto lo diferencia del lenguaje cotidiano y lo alinea con un lenguaje estándar propio de un educador comprometido. Bueno, yo voy a explicar sobre lo que trata el lenguaje cotidiano, que es el uso de expresiones, palabras y frases comunes que las personas emplean en su vida diaria para comunicarse de manera simple y natural. A diferencia de un lenguaje formal o técnico, el lenguaje cotidiano es más directo, cercano y familiar. Refleja el contexto cultural, social y emocional de quienes lo hablan y permiten conectar con los demás de forma espontánea y empática. En la película, el maestro Don Gregorio usa el lenguaje cotidiano para explicar temas complejos de forma en los que los niños puedan comprender. Habla de la naturaleza y libertad en términos simples y comprensibles, ayudando a que Moncho y los demás estudiantes exploren el mundo desde una perspectiva curiosa y abierta. En la siguiente diapositiva van a ver unos ejemplos sobre el lenguaje cotidiano, como el saludo informal, expresión de acuerdo, solicitud simple,
modismo o expresión común y despedida informal, entre otras. Y a continuación van a ver algunas escenas de la película donde se ve el lenguaje cotidiano. Estas escenas familiares muestran cómo los personajes hablan en un lenguaje sencillo, cercano y coloquial, propio de la vida rural. La familia de Moncho usa expresiones locales y términos familiares cuando hablan de temas cotidianos como la vida en el campo, la región y la política. Esto refleja las costumbres y el modo de vida tradicional de la comunidad, en contraste con la lengua formal que Moncho aprende en la escuela. En estas escenas donde Moncho y su hermano tienen conversaciones, usan un lenguaje simple, directo y familiar, propio de su entorno rural. El tono es informal, lleno de expresiones y términos comunes de la época y el contexto en el que viven. Las conversaciones entre estos hermanos reflejan la confianza y cercanía que tienen, lo que los lleva a comunicarse con un lenguaje más relajado y coloquial, diferente del lenguaje estándar en que el Moncho encuentra en la escuela con don Gregorio. Esto hace que sus diálogos sean espontáneos y naturales. Bueno, a mí me tocó las implicaciones sociales y culturales en la película. Mm, si nos vamos referente al tema de la educación y progreso, el uso de la lengua estándar, especialmente por parte de don Gregorio, nos muestra las ideales de progreso, racionalidad y el conocimiento científico. La lengua formal representa la educación, el avance y la libertad de pensamiento. Con respecto a tradición y resistencia, la lengua cotidiana y local está vinculada a las costumbres del pueblo y a la identidad cultural de la comunidad. Refleja las tradiciones, la vida rural y las tensiones políticas de la época. Con respecto al conflicto ideológico, la diferencia en el uso del lenguaje también señala el conflicto ideológico de esta época, especialmente entre las ideas progresivas del maestro, representadas por la lengua estándar, y las creencias conservadas de la comunidad. Bueno, yo voy a hablar sobre tradiciones orales. Las tradiciones orales son relatos, leyendas, cuentos, canciones, mitos, proverbios y conocimientos que se transmiten verbalmente de generación en generación dentro de una cultura o comunidad. A diferencia de las tradiciones escritas, estas no quedan registradas en documentos o libros, sino que se mantienen vivas a través de la memoria y la narración de las personas. Estas tradiciones cumplen una función importante en la identidad y cohesión en los grupos, pues transmiten valores, enseñanzas, historia y costumbres. Son fundamentales en muchas culturas indígenas y ancestrales, donde la palabra hablada es clave para preservar la sabiduría colectiva. En la película La lengua de las mariposas hay una escena, la cual es esta, que ejemplifica la función de las tradiciones orales, cuando don Gregorio, el maestro, lleva a los niños al campo y les cuenta sobre la naturaleza. En una escena particular, don Gregorio les explica a los niños el comportamiento de las mariposas, incluidas las características físicas de su lengua. Esta explicación no solo es científica, sino que también está impregnada de la sabiduría popular que forma parte de las tradiciones orales que se transmiten de generación en generación. La tradición oral en esta escena se refleja en la forma en que el maestro combina el conocimiento académico con el saber popular, enseñando a través de la palabra hablada. La película destaca la importancia de la palabra como herramienta de transmisión de conocimientos en una comunidad donde el acceso a la educación formal era limitado. Además, a lo largo de la película se observa cómo don Gregorio comparte lecciones morales y relatos, lo que también forma parte de esta tradición oral. La escena del carnaval en la lengua de las mariposas es una parte clave de la película, donde se muestra la celebración del pueblo con música, baile y disfraces. Durante esta festividad se puede apreciar la transmisión de tradiciones populares
que forman parte de la cultura local, lo que conecta con la función de la tradición oral. En esta escena se observan elementos de la tradición oral a través de las canciones populares que la gente canta y baila durante el carnaval. Las letras de las canciones, los ritmos y los bailes son parte de las costumbres que se transmiten de generación en generación. Estas canciones contienen historias, anécdotas y enseñanzas que reflejan la identidad y la memoria colectiva de la comunidad. Además, durante el carnaval, los habitantes del pueblo se reúnen para contar historias y compartir anécdotas, transmitiendo así su cultura y tradición de manera oral. Esta transmisión de saberes y costumbres durante la celebración es una forma de mantener viva las tradiciones populares y la memoria histórica del lugar. Bueno, memoria histórica y educación. La memoria histórica y la educación son el esfuerzo colectivo por recordar y reconocer los hechos del pasado. Estas están profundamente interconectadas y cumplen funciones cruciales en la sociedad, especialmente en contextos donde la historia ha sido marcada por conflictos, dictaduras o violaciones de derechos humanos, también guerras, represión o genocidios. Este concepto implica rescatar las experiencias de las víctimas, dar voz a los silenciados y esclarecer injusticias. En el caso de España, por ejemplo, el movimiento por la memoria histórica se centra en recuperar y hacer justicia a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, promoviendo la verdad y el reconocimiento de sus experiencias. A través de la enseñanza, las nuevas generaciones pueden comprender los errores del pasado, fomentar la empatía hacia las víctimas y valorar la importancia de los derechos humanos y la democracia con el fin de que conozcan su historia y no cometan el error de volver a repetirla. Ambos estos elementos, tanto la memoria histórica como la educación, se entrelazan para construir una identidad social que fortalezca la cohesión dentro de una sociedad que reconoce su pasado y busca construir un futuro más justo y democrático. A continuación, y respecto a lo que hablé, les voy a mostrar unas escenas, una recopilación de escenas en las que se explica más a fondo este pedazo. Memoria histórica y educación. Cómo la educación y el lenguaje juegan un papel en la representación del contexto histórico de la España y la preguerra civil. Bueno, en la película La lengua de las mariposas, la educación y el lenguaje son claves en la representación del contexto histórico, ya que abordan las tensiones sociales, ideológicas y políticas que caracterizaron ese periodo. La historia en sí está ambientada en los últimos días de la República de Azaña y los primeros de la Guerra Civil Española, siguiendo la perspectiva de Moncho, un niño que explora el mundo a través de la educación y los cambios en su infancia que se ven abruptamente alterados por la frágil situación de la guerra. Por otro lado está don Gregorio, su maestro, quien cree que hay otra forma de educar a una nueva generación en base a experiencias y observaciones, representando los valores de la Segunda República que son justicia y libertad, esto en contraposición a la educación autoritaria y religiosa que había predominado en España. En una de las clases, don Gregorio le enseña a Moncho sobre la lengua de las mariposas y el ciclo de la naturaleza. Esta lección simboliza la libertad y la belleza del conocimiento y cómo el lenguaje puede ser un vehículo para descubrir el mundo de forma libre y sin miedo. En otra escena, don Gregorio recita a sus alumnos un poema de Machado, un poeta republicano, que habla sobre la naturaleza, la vida y la libertad. La inclusión de Machado subraya el uso del lenguaje como control social para fomentar el pensamiento crítico y la sensibilidad en los niños, promoviendo valores de justicia y empatía. Esta escena es representativa del proyecto republicano, ya que utilizan la educación como una herramienta para formar ciudadanos conscientes.
Finalmente, en Galicia se siguen con atención las noticias que anuncian el estado político de la nación. Los fascistas han ganado la guerra y comienzan a imponer sus ideologías, capturando a los republicanos. Dado que el papá de Moncho es progresista, su familia se ve en la difícil situación de volverse enemigo de sus amigos. Y es en este preciso momento cuando la relación entre Moncho y don Gregorio se ve abocada a su fin. Don Gregorio es recluido por ser republicano, y Moncho, bajo la presión de su familia y el miedo a las represalias, entre lágrimas lo insulta y le tira rocas. Esta escena simboliza cómo el miedo y la represión afecta incluso a los más inocentes. Aquí, el lenguaje se convierte en un arma, distorsionada por el miedo y la presión social, y refleja cómo el contexto político destruye las relaciones humanas y reprime el libre pensamiento. Estas escenas permiten observar cómo la película utiliza la educación y el lenguaje para reflejar las complejas dinámicas sociales y políticas de la época, mostrando la tensión entre la libertad de pensamiento y la represión que caracterizaron los años previos a la Guerra Civil Española. Número 6, el guión. Número 7, la reflexión, entregadas en PDF. Y con eso finalizaríamos la exposición. Muchas gracias. Tengan en cuenta que la libertad estimula el espíritu de los hombres fuertes.